La misericordia del Señor llena la tierra. La palabra del Señor hizo el cielo. Aleluya. Esta Eucaristía del cuarto domingo de Pascua la ofrecemos por todos los pastores de la Iglesia, el Papa, el pastor de la Iglesia Universal, los obispos, pastores de la Iglesia Diocesana, los párrocos, pastores de la Iglesia Parroquial. Oramos por su santidad y para que sean pastores de Jesús. Oramos por el eterno descanso de Pedro Figueroa, José Antonio Arias García y por la sanación de Jesús Daniel. Oramos por nuestras intenciones, las intenciones de las personas que se acogen a nuestras oraciones, el eterno descanso de las almas benditas del purgatorio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que resucitó a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Y con su espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que destruiste el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que renovaste la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que das alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, llévanos a la comunión de las alegrías celestiales, para que la humildad del rebaño llegue a donde ya lo precedió su glorioso pastor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, de pie con los 11, pidió atención y les dirigió la palabra. Todo Israel esté cierto de que al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Estas palabras les traspasaron el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y bautizaos todos en nombre de Jesucristo, para que se os perdonen los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa vale para vosotros y para vuestros hijos, y además
para todos los que llame el Señor, Dios nuestro, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones les surgía y los exhortaba diciendo: escapad de esta generación perversa. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unos 3,000. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, si obrando el bien soportáis el sufrimiento, hacéis una cosa hermosa ante Dios, pues para esto habéis sido llamados, ya que también Cristo padeció su pasión por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas. Él no cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca. Cuando lo insultaban, no devolvía el insulto. En su pasión no profería amenazas. Al contrario, se ponía en manos del que juzga justamente. Cargado con nuestros pecados, subió al leño para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Sus heridas os han curado. Andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras vidas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor resucitó. Cantemos con alegría. Demos gracias al Señor. Aleluya. Demos gracias al Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús: os aseguro que el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz,
y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado a todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: os aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estrago. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El cuarto domingo de Pascua es el domingo del Buen Pastor, o como algunos dicen, el domingo de Jesús, el modelo de pastor. Este es un día de las fechas en que nos acordamos de los sacerdotes. Esta fecha, el Jueves Santo y el día de la ordenación de cada uno. Esta es una fecha que a mí particularmente me genera sentimientos encontrados. Por un lado, alegra mucho las expresiones afectivas de las personas por el ministerio sacerdotal. Creo que es parte del misterio de Dios que uno no sea capaz, uno sacerdote no sea capaz de dimensionar lo que hace. Las obras de Dios son así. Uno no sabe cuáles son, solo es el instrumento. Pero también abruma un poco a mí particularmente la fecha, porque tantas expresiones de amor y tantos gestos de amor confrontados con la humanidad y con la fragilidad, no digo de los demás, sino de la mía, uno llega hasta decirse: hombre, yo no merezco, no soy digno de que me traten de ese modo, porque mi vida no es precisamente, no tiene nada digno de agradecer o de admirar. Y con toda sinceridad digo que si pudiera volver en el tiempo, 30 años atrás, me encontraría con ese jovencito que salía de la misa de ordenación de un amigo sacerdote, emocionado y medio perdido por haber sentido el llamado en esa ordenación, y le diría: no te metas. Le hablaría a ese jovencito del sufrimiento, del dolor, de lo duro y de lo difícil que es ser sacerdote, y de lo duro y lo difícil que es sacerdote cuando la humanidad de uno es todo lo contrario a lo que se espera de un buen sacerdote. Le hablaría a ese niño de todas las noches de insomnio que iba a pasar,
arrepentido, avergonzado de no haber hecho lo que tenía que hacer. Le hablaría de todas las lágrimas que iba a derramar encerrado en las habitaciones de las casas curales donde le iba a tocar vivir. También le hablaría a ese muchacho del juicio, de la sindicación, del rechazo, de los comentarios, de la marginación, de la soledad en la que le tocaría vivir, del rechazo que enfrentaría por su humanidad. Pero no se puede volver en el tiempo. Le diría a ese muchacho que no, que se sacudiera de esa idea de su cabeza y que, como bien le decía su madre, que mejor se dedicara a estudiar una carrera que le diera dinero, porque con esa cabecita que Dios le dio sería millonario. Pero no, ya no se puede volver en el tiempo. Son simplemente pensamientos humanos. No por desprecio del ministerio, sino porque el ministerio sacerdotal es algo tan grande que uno no cree merecerlo, particularmente yo no. Le diría a ese muchachito de 20 años que se sacudiera de su ego, que no lo estaban premiando, le estaban poniendo era una cruz sobre sus hombros, que no era tan especial como se creía en ese tiempo y que lo mejor que iba a pasar era que se evitara semejante camino de sufrimiento, de dolor, de 30 años hasta el momento de los años contados. Pero yo creo que Dios no permitió que ese muchachito, mi yo hace 30 años, se sintiera con el ego tan inflado que dijo sí corriendo porque creyó que podía ser capaz. Le diría a ese muchachito que no iba a ser capaz y que mejor fuera que tomara otro camino, pero el tiempo no se puede devolver. Y no es porque en el momento de mi vida no me agrade, ni me guste, ni disfrute lo que hago con todas sus contradicciones, sufrimientos, soledades y lágrimas. Es muy difícil ser sacerdote, sino que esto es tan grande, que yo creo aún todavía no poder con esta carga por mí mismo. Y desde esa perspectiva veo la palabra que acabamos de escuchar. Estaba diciéndole al Señor ayer que me pusiera en mi corazón, así sea una palabrita a la que aferrarme y con ella hacer una meditación, y no hacer simplemente una meditación apelando al conocimiento. Y hoy, a mediodía, en la tarde, en meditación acerca de esa palabra, me puso el Señor una certeza que es la que voy a meditar. Me dijo el Señor, el pastor, el ladrón y la oveja son la misma persona. Hablando del pastor aplicado a nosotros. Y esta es mi misa número 31 de este evangelio. Llevo 31 cuartos domingos de Pascua como predicador y nunca lo había visto así. Tal vez no estaba maduro para verlo de ese modo, sino hasta ahora. El pastor, el ladrón y la oveja son la misma persona. Fue la voz que me habló y me dijo. E inmediatamente sí, empecé a pensar esta palabra desde esa frase. El ladrón o bandido, el pastor y la oveja son la misma persona. Porque hablando, sacando a Jesús obviamente,
Pero hablando del pastor, hablando de nosotros, de la condición humana, claro que en sentido estricto yo no soy pastor porque yo no soy párroco. Pastor son los que tienen a su cuidado comunidades a las que se les encargan y pues yo no soy el pastor de esta comunidad, yo soy el que ayuda en sentido estricto hablando, pero soy sacerdote y dirijo de algún modo, de cierto modo, en ámbitos distintos para el que no estoy nombrado. Y me ponía a pensar desde el punto de vista humano, ¿quién es el pastor? Y se me vino a la mente un personaje con el que me identifico mucho, porque se parece mucho a mí, y yo me parezco mucho a él, que es Pedro. Y siempre me ha llamado la atención, y creo que a eso no se le ha meditado suficiente, y creo que si tuviera tiempo yo me dedicaría a escribir un libro sobre la escena del capítulo 21, en la conversación de Pedro con Jesús después de la pesca y después de la cena, cuando está cayendo el sol y empieza a declinar. Me imagino esa escena, a los que nos gusta el mar, uno de los momentos más hermosos del mar es el atardecer y esa serenidad de las olas y cómo el mar parece tragarse el sol. Y esa escena de un Jesús que a Pedro solamente le pregunta 3 veces una sola cosa y solo una cosa, y es: Pedro, ¿me amas? Y yo me imagino que Pedro, cuando vio el Señor, después de que lo vio y se subió a la barca tras haberse tirado al agua, no tuvo tranquilidad. Y si Pedro era o es como yo, ansioso e inseguro, me imagino que Pedro ni comió y estaría pensando, incluso en la conversación, le rehuyó al Señor y cuando le dijo: ven, vamos a hablar, ni me imagino. Como cuando el rector del seminario nos llamaba para regañarnos, o cuando los obispos nos llaman al despacho para llamarnos la atención, prácticamente así como el muchacho cuando hizo una travesura, así debió sentirse. Y me imagino que Pedro hasta ensayó mentalmente un discurso de excusa y pensando en todo lo que le diría el Señor, el reclamo, y en la conversación el Señor nunca citó el pasado, no le preguntó por qué, no lo acusó. Si Judas hubiese tenido esta conversación con Jesús, no se hubiese suicidado. Pedro afortunadamente la tuvo. Y Pedro solamente le preguntó, Jesús le preguntó solamente a Pedro: ¿me amas? Y conocemos el resto de la conversación. Yo he dicho varias veces y digo siempre, es una herejía obviamente, que Pedro es el primado de la iglesia porque Judas se quitó la vida. Pero si Judas no se hubiera quitado la vida, tal vez hubiese sido el primer Pedro, por decirlo así. Porque ese es el modo como actúa Jesús. Esa es su forma. Pablo lo dice muy bien, porque hablamos de otro como Pedro. Este lleva bajo sus espaldas el asesinato de varios cristianos. Este sí hizo cosas graves, la persecución. Y Pablo lo expresa bien cuando dice, hablando de sí mismo, como en una frase con la que se consuela, como me consuelo yo en esos momentos absurdos de tristeza y depresión, cuando yo querría salir corriendo y dejar tirado el ministerio sacerdotal porque siento que la carga es muy pesada.
Para autoconsolarse, Pablo se dice, por el Señor me miró a mí, que yo soy la basura del mundo. Y dice Pablo, y lo hizo porque es que en quien es perfecto el Señor no se gloría, porque en el bueno el Señor no se ve la bondad del bueno, pero en mí, que soy basura del mundo, Él se gloría porque es que yo no soy nada. Y si algo sale de mí, es porque es su gloria. Ese es el modo de actuar del Señor. Este es su modo. Es su estilo. El Señor tiene una cierta afición por la gente rota, por la basura, como decía un personaje de una película que vi hace tiempo. Dios está en el negocio del reciclaje. A Dios le gusta usar lo que a los ojos del mundo no sirve para mostrar su gloria, para revelar su gloria, para darse a conocer. Y este es su estilo. ¿Y cuál es su estilo? ¿Quién es el pastor? El pastor es, para serle fiel a la frase que me dijo el Señor, ¿qué es el pastor? El pastor un día fue un ladrón y un bandido. Un bandido y un ladrón. El pastor un día fue Pedro. El pastor un día fue Pablo. Si no se hubiese suicidado, el pastor un día fue Judas. Esos seres a los que el Señor llama, o esos amigos a los que el Señor llama, y llama porque los conoce, y llama no solamente porque necesita su rotura para gloriarse en ellos, sino que llama porque también, además de lo anterior, Pedro y Pablo tienen una cosa, digamos así, una virtud, una aptitud con P, aptitud interior, que el Señor miró por encima de su fragilidad, y es que Pablo y Pedro tenían la virtud de dar la vida por las cosas que amaban, de dejarse partir la cara por los que amaban. Tenían pasión. Y hoy leía casualmente una frasecita del Papa diciendo, el Señor no vino a traer una brisa en la tarde, el Señor vino a traer fuego en la tierra, citando al Papa Francisco. Una pasión, la pasión de Pedro, que lo volvió irracional al punto de querer corregir a Jesús y de traicionarlo cuando sintió que todo había fracasado. Ya no quería dar la vida por un fracaso, un proyecto fallido. La pasión de Pablo al punto de llevar a quitarle la vida a cristianos por creer en su ceguera y en su verdad incompleta, que ellos estaban traicionando la fe judía, eran rotos apasionados, las roturas del grande de su pasión, las embarraban, y perdonen la expresión, y metían las patas con la misma manera, con la misma pasión con la que entregaban la vida, y de hecho metían las patas porque estaban convencidos de algo, como a uno les suele pasar, que el problema es que esté convencido de lo errado. Se equivocaron creyendo que hacían lo correcto. Y ellos no lo veían, y el Señor sí lo vio, y por eso lo llamó. Porque el Señor dijo, bueno, yo estos defectos de fábrica los resuelvo. Y si no, los necesito para construir sobre ellos mi gloria, como dice Santa Laura Montoya. Sobre ellos edificar su gloria. Y esos dos, Pedro y Pablo, a esos dos les debemos la iglesia que tenemos. Nosotros los no judíos, a Pablo, al Espíritu obviamente, pero si el Espíritu no hubiera tenido un instrumento que llevar, no tendríamos la iglesia.
Eran ladrones y bandidos. Se portaban como ladrones y bandidos. Eso es el pastor. Es un ladrón y bandido. Y aquí lo primero es lo que yo soy y lo que siempre seré. Francisco de Asís dice que la envidia es una blasfemia, porque todo lo que tiene el otro de bueno es obra de Dios en su vida. Mejor dicho, es Dios en su vida. Y entonces el que envidia a Dios es un blasfemo. Que nosotros lo único que tenemos son nuestros vicios y pecados. Y por eso la única afirmación que es cierta, dicha de mí, en la que yo no me equivoco nunca, es que yo soy un pecador. Esa es mi verdad, que yo soy un pecador. En eso no he hecho mentira. En lo demás me puedo equivocar. Cuando hablo de mis virtudes puedo estar influenciado por Satán. O cuando los otros hacen, o cuando los otros también hablan de mí, de mis supuestas virtudes, pueden estar no viendo adecuadamente. Pero yo no cometo error en mi afirmación cuando me describo, cuando yo digo que yo soy un pecador. Yo tengo entre mis listas de amigos, en mis contactos de WhatsApp, a ciertas mujeres que parece que tuviesen una especie de sentido materno frustrado. Y cuando yo hablo de estas cosas, vienen las mamás a dar, ¿cómo diría yo? A consentir, a pechichar, a decir, no se trate tan duro, no se trate así. Porque como que no quisieran oírle al pastor decir que tiene pecado. O como porque tal vez en su casa tienen algún hijo al que no pueden arreglar y entonces quieren arreglar la vida del otro. Tienen buena intención, pero tienen ese problema que tienen las ovejas de no querer oír que el pastor tiene pecado. Porque seguramente se imaginarán que como el pastor tiene pecado, ellos también tienen pecado. Seguramente supondrán una especie de sentimiento de derrota. Pero esa idea de poner en un pedestal al pastor, expresa una confusión en las cosas, en su comprensión. Y la confusión en la comprensión es que la verdad del pastor es que es un ladrón y bandido. Pues no en el sentido estricto de la palabra solamente, ¿no? Pero hablemos en el sentido del pecador. A nosotros nos pertenecen, dice Francisco de Asís, nuestros vicios y virtudes. Esto es lo que soy y seremos siempre. Pecadores, quitémosle las frases, los adjetivos ladrones y bandidos. Esto es lo que somos, pecadores. Es la única realidad y no cambia, porque somos concupiscentes. A esas mamás con buena intención que yo tengo, que tratan de darme palmaditas en la espalda, cuando hablo de mi fragilidad, digo, yo soy concupiscente, yo soy pecador. Yo he pecado y peco. Lo que pasa es que uno es lo suficientemente con firmeza para dominarse, o cuando pecó lo hizo solo y no había nadie que estuviera ahí y no hubo nadie a quien afectar. Pero yo soy pecador y soy concupiscente. Debajo de este ornamento litúrgico que expresa mi condición sacerdotal, hay un pecador. Y el Señor llamó a pecadores y le puso su ornamento a pecadores. También, entre otras cosas, digo yo, por dos razones. Uno, para que viendo en el otro su pecado, recordemos el propio.
Y 2, para que sabiendo que soy pecador como el otro, a la hora de administrar misericordia yo no me engrilla, porque si yo hubiera llamado el Señor a alguien perfecto, pobres ovejas, en vez de experimentar misericordia, hubieran experimentado el juicio. Y aún así, yo, con todo y mi fragilidad, en 20 años de ministerio, he tenido momentos, he tenido y sé que tendré momentos en que he tratado a mis ovejas como si yo no tuviera defectos. Pero el buen Dios, maravilloso Dios, todos los días, y no me digan que les explique cómo, me recuerda a mí que yo soy el peor de todos. Y no me vayan a mandar un mensaje por WhatsApp, queridas madres sustitutas, a decirme ahora no se dé tan duro, por favor. Eso es lo que yo soy, un ladrón y un bandido. Lo que cambia aquí son 2 cosas. ¿Cómo me mira el Señor? Ah, eso es otra cosa. A ese ladrón y bandido que detrás de estos ornamentos tiene las garras del lobo, que en la vida solo quiere complacer su placer, egocéntrico y egoísta como un lobo que va por la vida arrasando y dañando la vida de los otros, aunque haga ciertas cosas buenas, también peca. El Señor me mira como oveja. La condición de oveja es la mirada de Dios. Y por eso, como oveja, el Señor hace lo que hace el pastor por la oveja, especialmente por la oveja que se le descarrió. Dejó a las 99 a buen cuidado y fue por la descarriada. Me mira como la oveja que se descarrió. El Señor mira mi condición de pecador como alguien necesitado del mismo amor y cuidado que necesita una oveja que se ha perdido. Hay un sacerdote jesuita que se llama Tony Catalá. Escribió una frase. La vi yo el año pasado en Cuaresma en una imagen que guardo y cuido muy bien. No cito de memoria porque mala memoria sí, pero Tony Catalá dice: el Señor es padre de la oveja y del lobo, y carga sobre sus hombros por igual a la oveja que se perdió y al lobo con los dientes llenos de sangre por haber mordido o por haberse comido la oveja. Me pareció reveladora, claro, y hay puro evangelio. El padre Tony Catalá, sacerdote jesuita, no asesinó leer de un modo muy hermoso lo que dice el evangelio. El Señor me mira como oveja, me trata como oveja y viene en pos de mí para que yo, que soy pecador, herido por la vida, he herido y sé que seguiré hiriendo porque soy humano y he sangrado sobre otra gente y los he herido. El Señor, para sanarme, viene como oveja, como pastor en pos de esta oveja. Y así el pecador, unos pecadores tratados como ovejas, el Señor los pone al frente para ser pastores. Ladrón es lo que soy, oveja es el modo como me ve, pastor es lo que me quiere poner, es lo que me quiere entregar. Al fin y al cabo, pastor que pastorea a ladrones y bandidos, como Él conmigo, y que yo tengo que mirar como ovejas para llevarlo, como dice la carta de Pedro, al supremo mayoral de las ovejas. El momento en que yo olvide que soy un pecador y me crea algo, inmediatamente Satanás vendrá para exaltar en mí aquello que la gracia de Dios quiere atar. Por eso siempre me debo repetir
que yo estoy al frente, no porque soy digno, sino para verme cara a cara con mi propia realidad. No para administrar justicia implacablemente, aunque debas administrar justicia en ciertos momentos, sobre todo en la confesión, sino para tratar con la misma misericordia, como el Señor me ha tratado a mí. De pronto entre esas ovejas hay algún jovencito que el Señor llame un día para ser pastor. Y por eso, aunque yo no pueda devolverme en el tiempo a decirle a ese jovencito, no te metas en esta empresa que te hará llorar y caer en el piso, lamentando el día que naciste y deseando morir, aunque el tiempo ya no se puede regresar, sí me consuelo en una cosa y también en una advertencia. Me consuelo en el Señor que me mira con misericordia y me sigue tratando como oveja porque sigo siendo objeto de su sanación y de su misericordia, pero también me advierte a mí que no me las puedo dar de mucho, ni de creer mucho, ni tampoco puedo creerme mucho halagos de los demás, los debo tomar con pinzas. Tampoco puedo tomarme muy en serio los halagos de quienes con amor lo dicen, porque yo tengo un ego que es una serpiente que he ido amansando con la gracia de Dios de a poquito, pero ese ego está que se muere por reventarse y tengo que tomar con cuidado la información de fuera, no sea que yo me crea algo y lo que yo soy es lo que soy por gracia de Dios. Bendigo a Dios por este día en el que hacemos memoria de los pastores. Pido perdón al Señor por todas las veces que no he sido fiel a la responsabilidad que puso sobre mis hombros. Como digo, si volviera en el tiempo, convencería a ese muchachito de que no lo fuera, pero el Señor no lo permitió así y solamente pido su gracia para ser como Él ha sido conmigo, que yo sea siempre su oveja y mire a los otros como ovejas. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí he de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Te pedimos nos conceda, Señor, agradecerte siempre estos misterios pascuales, para que la incesante obra de nuestra redención sea para nosotros causa de perpetua alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual, y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, que en la creación con gloria y amor regalas al hombre. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, que en la creación con gloria y amor regalas al hombre. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, y que sea bendito quien viene en su nombre. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, y que sea bendito quien viene en su nombre, quien viene en su nombre. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Pedro Figueroa y José Antonio Arias García, quienes llamaste de ese mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Acuérdate hoy de todos los pastores de la iglesia, el Papa, los obispos y los párrocos. Concédeles santidad de vida. Ten misericordia de todos nosotros. Mira con misericordia la vida de tu Hijo Jesús Daniel y la súplica por su sanación física.
Ten misericordia de todos nosotros. Acuérdate hoy también de todos aquellos hermanos y hermanas de esta parroquia y de otras que con nosotros, los dos sacerdotes de esta parroquia, han sido generosos material y espiritualmente. Devuélvele el 100 por 1 a cada uno en multitud de bendiciones. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los que fuimos invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Resucitó el buen pastor que dio la vida a sus ovejas y que se dignó morir por su rebaño. Aleluya. Oremos. Pastor bueno, cuida con amor a tu rebaño y dígnate conducir a las praderas eternas las ovejas que redimiste por la sangre preciosa de tu Hijo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua.
Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Que el alma de nuestros hermanos Pedro Figueroa, José Antonio Arias García y todas las almas del purgatorio, especialmente las más necesitadas de nuestra oración, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Inclinemos la cabeza para recibir la bendición y a cada invocación decimos amén. Dios, que por la resurrección de su unigénito tuvo a bien dispensarles las gracias de la redención y de la adopción, con su bendición les conceda disfrutarlas. Amén. Que aquel de quien por la redención recibieron el don de la eterna libertad, les conceda bondadoso tener parte en la herencia eterna. Amén. Y pues por la fe en Él, en el bautismo, ya tomaron parte en la resurrección, merezcan desde ahora por una vida santa ser admitidos en la patria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Podéis ir en paz, aleluya, aleluya. Demos gracias al Señor, aleluya, aleluya.